Somos Cabello Carceller. y bueno, estamos aquí con un proyecto que forma parte de la exposición Intención Poética. Se titula Ya no me importa tu mirada. Esta obra es una obra que se hizo en el 94, hace mucho, y está hecha aquí. Entonces, bueno, que era un contexto complicado. El castigo social estaba ahí, entonces la mayoría de la gente prefería mantener un silencio y una parte importante del establishment artístico responde a los intereses del establishment, obviamente, por lo tanto había temas que les resultaban molestos, de los que no querían hablar. Cuando introduces lo queer, luego LGTBQI+, la lectura que se hace tiende a ser restrictiva, cerrada y no entender que es todo lo contrario, en realidad, que hay un planteamiento que se abre y que nos invita a abrir nuestra mirada. Nuestra idea hoy también sería hacer un pequeño viaje, un trayecto hacia el lugar donde se encuentra almacenada. Estamos retando al museo y a la institución para ver cómo se relaciona con este tipo de proyectos. Cómo almacenar performance, cómo almacenar lo inmaterial, lo performativo. Nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de que haya una conjunción entre poéticas políticas, que desde posiciones diferentes a las posiciones más mainstream poder trabajar en la creación de otro tipo de subjetividades. Y en nuestro caso era una obra que venía de un tipo de minoría que estaba totalmente encerrada. Entonces era una obra que necesitaba hablar en voz alta, de alguna forma, sin gritar. Nosotros vivíamos en los márgenes, vivíamos en los centros, por eso, por ejemplo, la obra se ilumina marginalmente, o lo solíamos ubicar siempre en las esquinas de las salas de exposiciones, como para decir, si queremos mirar a los márgenes, tendremos que mirar realmente a los márgenes, ¿no? Y luego está esa cuestión precaria también de el dibujo, unos espejos, un lápiz. Si tú no tienes nada, pero tienes ideas, dame un lápiz. Y tienes ganas, y tienes energía, y tienes cosas que decir. Nuestro trabajo también ha evolucionado mucho, es muy complicado hablar de una obra de hace 31 años. Sí, pero lo interesante es ver cómo pervive el discurso, también cómo va cambiando, cómo se adapta y cómo alguien desde hoy puede leer esa obra hecha hace tanto tiempo. Porque ahora hay también un conflicto mucho más claro con los cuerpos, en relación con los géneros, con lo biológico, por ejemplo con las identidades trans, pues ahora esa cuestión que habla desde los cuerpos se ha abierto, ¿no? Los cuerpos se han abierto a posibilidades. A otras posibilidades. Y esto lo rompíamos en sala, dándole a la pared bien con un punzón y luego en el martillo. También el hueco en la pared sale diferente cada vez. Y en los matices, en esa diferencia de matices, es donde radica también el discurso, ¿no?, que estamos planteando. A veces la incapacidad del sistema para entender que existen esos matices y verlo todo como una especie de monocromía estable es donde está el problema, ¿no? La sociedad cambia y hay que ir negociando esos cambios. Y hay gente que tiene una visión catastrofista de los cambios. No es nuestro caso. No es nuestro caso.